1968, poco antes de que el hombre llegara a la Luna, 9 hombres zarparon a bordo de sus pequeños barcos de vela en una competición que consistía en dar la vuelta al mundo por primera vez en solitario y sin escalas. Tampoco podían tener ayuda exterior. De esos 9 hombres, solo uno regresó, Robin Knox Johnston, a bordo de su pequeño velero Swahili. Los participantes en aquella regata no disponían de satélites que les ayudase en su navegación, únicamente un sextante, es decir, la observación del Sol, de las estrellas. Esos eran sus métodos de navegación, a la manera más clásica. Había algunos que ni siquiera llevaban radio en sus barcos y las comunicaciones por radio, de todas formas, todavía eran muy pobres, muy poco fiables, así como las predicciones meteorológicas. Y bueno, con eso se tenían que arreglar. No eran regatistas profesionales, ni siquiera deportistas. Bueno, la historia acabó de una forma y de otra. Solo uno, como hemos dicho, regresó después de 10 meses de navegación alrededor del mundo, y para los demás pues hubo una suerte de infortunios, de locuras e incluso de muertes. Han pasado menos de 50 años desde aquella regata, desde aquella competición, pero en estos años los avances tecnológicos en el mundo de la navegación han sido extraordinarios, empezando, por ejemplo, por los sistemas GPS, ¿no? Sistemas de posicionamiento global, de predicción meteorológica, la construcción de naves, de barcos mucho más fuertes, mucho más estables, la propia preparación física y técnica de las tripulaciones, los equipos de apoyo en tierra, en fin, se ha dado un vuelco total en estos últimos años al mundo de la navegación. Y sin embargo, aún hoy, en competiciones recientes, estas grandes máquinas de navegar, en ocasiones sucumben ante los temporales de los mares y de los océanos. Decía Bernard Moitessier, gran navegante, aparte de también escritor y dibujante, que participó precisamente en aquella primera regata Golden Globe del año 68, que no hay que perderle el respeto al mar, nunca. El mar, si quiere, siempre te puede. Aquella regata, que fue denominada por algunos como una regata de locos, sentó las bases de otra regata que hoy en día es ya un clásico, que se celebra cada 2 años, la regata Vendée Globe, para navegantes solitarios, sin escalas también y sin ayuda exterior. En la primera regata, de la que estamos hablando, la Golden Globe, destacaron sobre todo 2 navegantes. Por un lado, hemos dicho Robin Knox Johnston, que fue a la postre el ganador oficial de la regata, el único que volvió al punto de salida, y Bernard Moitessier, al que también hemos citado, que fue de alguna forma el ganador moral. También contaremos en el blog, ya hemos hablado de él, pero también contaremos su historia porque es un personaje interesantísimo. Pero a mí me interesó especialmente la primera vez que cayó en mis manos este libro y que investigué un poco sobre el discurrir de aquella regata. Me interesó, como os decía, la personalidad de otro de los participantes, de Donald Crowburst. Donald Crowburst era un ingeniero electrónico británico que no tenía experiencia en navegación y que, sin embargo, decidió participar en esta regata. Donald Crowburst tenía 36 años, era un feliz padre de familia, con mujer y 4 hijos pequeños, y vivía en una casa de campo en un pequeño pueblo. Aunque reconocido como brillante profesional, su empresa había empezado a declinar. Era un mero aficionado a la navegación y, sin embargo, decidió tomar parte en la regata organizada por el Sunday Times, con la idea de obtener el trofeo de ganador y poder relanzar así su empresa de equipos electrónicos. Había un premio de 5.000 libras.
Confiaba ciegamente en ello e incluso había hecho un concienzudo estudio matemático sobre las características de cada barco que le otorgaba una notable ventaja sobre el resto de participantes. Pero su error, el error más grave, fue no tener en cuenta que la última carta, como ya hemos dicho, siempre la juega el mar, ese gran nivelador que siempre se mofa de los mejores planes. Tras algunos contratiempos de última hora, por fin pudo tomar la salida el 31 de octubre a bordo del trimarán, es decir, velero con 3 cascos, Teigmuth. Donald Crobus anotó en su diario que estuvo mareado durante su primera noche en el mar y gran parte del día siguiente. Empezó a ponerse nervioso. Para relajarse e inspirarse leía, ojo, Teoría General y Especial de la Relatividad de Albert Einstein. Calculó que llevaba comida suficiente para 243 días. Poco a poco fue descubriendo una serie de fallos notables en el barco, fruto de una construcción y un montaje precipitados. Los tornillos se soltaban, se hizo un corte en un dedo, entraba agua por la escotilla, la radio no funcionaba, avanzaba por el Atlántico con una lentitud penosa. Se le iba materializando con fuerza demoledora la cruda realidad de una aventura que también se había vendido él a sí mismo y en la que se lo jugaba todo: la bancarrota, el bienestar de su familia, su autoestima y su vida. Los problemas seguían aumentando y la reacción de Crobus fue inicialmente bastante sensata: considerar la posibilidad de abandonar. Discutía consigo mismo por escrito, pero todas sus ideas y posibles alternativas acababan en punto muerto. Regresar a casa significaba la deshonra y la ruina. Seguir adelante era muy peligroso. No era capaz de tomar una decisión. De pronto, un mensaje sorprendente llegó al Sunday Times. Donald Crobus había recorrido en un día 243 millas, estableciendo probablemente un nuevo récord mundial. Estos datos de navegación los había enviado el navegante por cable, incluyendo un comentario irónico. He seguido la crisis económica europea por la BBC. Por favor, pregunte a los del Sunday Times si podrán pagarme el premio en marcos alemanes. ¿Qué había ocurrido para producirse este cambio tan radical? Al navegar junto a la isla de Madeira estuvo a punto de entrar a puerto dando por finalizada su aventura. Pero en algún momento cambió de opinión y tomó la decisión que marcaría su destino. Estrenó una nueva libreta para su diario, a pesar de no estar finalizada la anterior, y empezó a anotar una segunda serie de datos, una detallada sucesión de posiciones deliberadamente falseadas, que cada día situaban su barco más y más lejos de su posición real, o sea, un diario B. Su plan era quedarse dando vueltas por el Atlántico mientras transmitía una imaginaria navegación alrededor del mundo, e incorporarse de nuevo al recorrido en el retorno hacia Europa. Los cálculos que tenía que hacer para esta segunda serie de posiciones falsas eran complejos, le ocasionaban muchísimo trabajo mental y hacían que su depresión se agudizase poco a poco. Tras semanas deambulando por el Atlántico, mientras todo el mundo le creía a la cabeza de la regata, de pronto se interrumpieron sus comunicaciones. Se corrió el rumor de que una ola gigante había arrasado su barco en el Océano Índico. Su fraude aún seguía vivo. En pocos días, Crobus pasó de ser un competidor activo, aunque mentiroso, a enloquecer, llenando páginas y páginas con unos escritos demenciales. Su mente no había sido capaz de soportar ese doble juego. Sus últimas palabras escritas: volveré a jugar este juego cuando quiera, abandono el juego, no hay razón para el dolor. Unos días después, un buque mercante se encontró con el Teigmuth en medio del Atlántico. Nadie a bordo, un espectáculo mugriento en su interior y 3 libretas azules. La balsa salvavidas seguía en su lugar. El tiempo había sido apacible aquellos días. La conclusión: trágica, pero no misteriosa. Un navegante solitario había caído por la borda, pero no a causa del mal tiempo. Su viaje había terminado. En el mar podrás encontrarlo todo. Solo depende del espíritu con el que busques. Joseph Conrad.